Estamos de regreso ya en el último bloque de Directo América, edición nocturna, 22 de mayo, 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Ahora vamos con los titulares a esta hora. Colombia instalará una embajada en Ramala, capital administrativa palestina, tras la ruptura de relaciones con Israel. El anuncio ocurre el mismo día que España, Irlanda y Noruega decidieron que reconocerán la existencia de un Estado palestino a partir del 28 de mayo. Israel llama a consultas a sus embajadores en esos tres países. El primer ministro británico Rishi Sunak convocó a elecciones anticipadas en Reino Unido. Serán el 4 de julio. Sunak reconoció fallas en su gobierno. El Partido Conservador recibió una derrota en las elecciones locales de inicios de mayo, con sus peores resultados en los últimos 40 años frente al Partido Laborista. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró desde Nueva Caledonia que las fuerzas de seguridad permanecerán allí el tiempo que sea necesario. Macron intenta calmar los ánimos tras serios disturbios desencadenados por una controversial reforma electoral y que dejan ya 6 muertos en el territorio francés de ultramar. En redes sociales estamos leyendo sus comentarios. Recuerde hacerlos usando el hashtag DirectoAmericaF24. Vamos a iniciar con las noticias. Colombia abrirá una embajada en Ramala, la capital administrativa palestina. Así lo anunció Luis Gilberto Murillo, canciller del país latinoamericano. Colombia rompió relaciones con Israel, que se hizo efectiva el pasado 2 de mayo por la oposición del presidente Gustavo Petro a las acciones de ese país en la Franja de Gaza. El país suramericano reconoció a Palestina como Estado el 3 de agosto del 2018. Escuchemos. El presidente Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala, la representación de Colombia en Ramala. Ese es el próximo paso que vamos a dar. Pero también el presidente Petro lideró en América Latina una reunión de presidentes en San Vicente y las Granadinas, y allí se acordó hacer una acción para poder lograr que Palestina sea reconocido como Estado con plenos derechos en Naciones Unidas. Y esto no es nada en contra de Israel o del pueblo de Israel o de los judíos, sino que Naciones Unidas se acordó en el contexto de los acuerdos de Oslo que se creara una solución de 2 estados. Queremos analizar este tema y lo haremos con Odette Gidi, internacionalista y magíster en estudios de Medio Oriente, directora del Instituto de Cultura Árabe y vocera de la comunidad palestina en Colombia. Odette, bienvenida, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias y me complace saludarles. Igualmente, bueno, quiero preguntarle qué representa este hecho a nivel diplomático para la comunidad palestina. Bueno, en primer lugar, es un hecho simbólico y político de gran relevancia. Nosotros acogemos esta decisión del presidente porque Colombia y Palestina establecieron relaciones diplomáticas en 1988. Sin embargo, hay una presencia importante de palestinos en Colombia desde finales del siglo XIX. Y durante todo el siglo XX se configuraron comunidades palestinas en todo el país, al igual que en todo el continente latinoamericano. Entonces, es importante para nosotros que a través de esta embajada se empiecen a estrechar aún más las relaciones, tanto culturales, diplomáticas, políticas, económicas, consulares también, que es importante. Recordemos que hay muchísimos colombo-palestinos viviendo en Cisjordania y en muchos casos antes pues, no se ha abierto la embajada, pero eventualmente cuando se abra, ya estas personas no van a tener que depender de la embajada colombiana en Egipto o en Tel Aviv para sus trámites, entendiendo que los palestinos en Cisjordania y por supuesto en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, sufren muchísimas restricciones a la movilidad, ¿cierto? Es una de las dificultades que tienen de vivir bajo un sistema de discriminación racial y una ocupación militar desde 1967. Entonces, es una medida importante y creo que va a abrir unas nuevas discusiones y unos nuevos diálogos que pueden traer muchísimas cosas positivas en mitad de tanta tristeza, tanto dolor, tanta desesperación por el genocidio que estamos presenciando en la Franja de Gaza. Odette, el anuncio ocurre el mismo día que España, Irlanda y Noruega decidieron que reconocerán la existencia de un Estado palestino a partir del 28 de mayo.
Te pregunto, ¿es simbólico o realmente esto puede tener alguna incidencia en la guerra? Como lo mencioné, al igual que la apertura de la embajada, el reconocimiento de 3 países más, hasta la fecha hay 143 países de los 193 estados, parte de la ONU, que reconocen a Palestina. En el continente americano solamente falta, pues, Sudamérica, falta Panamá y Centroamérica, y por supuesto Estados Unidos, Canadá. Pero es muy simbólico que toda la región, toda Latinoamérica, casi toda, esté dando este paso de reconocer al Estado de Palestina. El hecho de que estos 3 países que tradicionalmente han tenido una posición de pronto más neutral o inclusive más hacia la defensa de las aspiraciones sionistas es muy simbólico realmente, porque envía un mensaje muy fuerte. Es una decisión simbólica y política, pero a la vez es muy fuerte. Da un poco de esperanza, como decía, en mitad de esta oscuridad, porque realmente lo que hemos estado presenciando ya por 228 días desde que inició la agresión en la Franja de Gaza ha superado cualquier otro crimen reciente en la historia. Y realmente lo importante es que esta medida vaya acompañada de otras medidas, porque no va a cambiar mucho la realidad de las personas que ahora mismo están en la Franja de Gaza sometidas a bombardeos constantes y continuos, que no tienen acceso a agua, a medicamentos, a alimentos, a refugios. Entonces es importante que esto esté acompañado de otras cosas, como por ejemplo un embargo de armas hacia Israel, sanciones o el cumplimiento irrestricto y el respeto irrestricto por el derecho internacional, que es lo que hemos venido clamando desde el inicio y desde mucho antes, desde la comunidad. Y es importante que se acompañen estas otras acciones realmente, porque si no vamos a quedar simplemente en actos muy simbólicos, en palabras, y no vamos a cambiar la realidad de las personas que hoy están sufriendo, y lo que queremos eventualmente es que todo el mundo en la región, en el Medio Oriente, pueda vivir en paz. Odette, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Te esperamos en una próxima ocasión aquí en France 24. Muchísimas gracias. Bueno, Noruega, Irlanda y España anunciaron que reconocerán a un Estado palestino. Se trata de una decisión histórica, aunque mayoritariamente simbólica, que aumenta el aislamiento de Israel tras más de 7 meses de guerra contra Hamás en Gaza. La Autoridad Nacional Palestina catalogó este anuncio como un gran logro político y diplomático, mientras Israel advierte de consecuencias más graves. La intención de algunos países europeos de reconocer a un Estado palestino es un premio al terrorismo. El 80% de los palestinos en Judea y Samaria apoyan la horrenda masacre del 7 de octubre. No se puede dar un Estado a este mal. Sería un Estado terrorista. Intentará una y otra vez repetir la masacre de octubre y eso no lo permitiremos. Un premio al terrorismo no traerá paz y tampoco nos detendrá de vencer a Hamás. Hacemos un cambio de tema. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, finalmente anunció fecha para unas elecciones generales anticipadas. Serán organizadas el 4 de julio. Una noticia esperada para la oposición, que denuncia la mala gestión de 14 años de gobierno conservador entre austeridad y escándalos políticos. Gabriel Colchen tiene los detalles. Fue frente al número 10 de Downing Street que el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, finalmente convocó elecciones generales para el 4 de julio. Aunque tenía hasta enero de 2025 para organizarlas, cedió ante la oposición, por lo que serán unos comicios anticipados. Ahora es el momento de que Reino Unido elija su futuro, de decidir si queremos construir sobre los progresos realizados o arriesgarnos a volver a la casilla de salida, sin plan y sin certidumbre. Para el Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, llegó el momento de combatir los altos precios, poner de pie el sistema médico y asegurar las fronteras. Un voto por los laboristas es un voto por la estabilidad económica y política, una política que pise con más suavidad todas nuestras vidas, un voto para detener el caos. En 14 años de gobierno, los conservadores condujeron una austeridad drástica, el Brexit, enfrentaron la pandemia de COVID-19 y los escándalos del ex primer ministro Boris Johnson, asociados al Partygate. Para gran parte de la población es momento de un cambio. Solo espero que el gobierno rinda cuentas por tantos años de mala gestión y por todo lo que ha ido mal. Creo que ha llegado la hora del cambio en este país y que la gente está preparada para ello. Así que sí, estoy entusiasmada.
Recientes encuestas dan a los laboristas el 44% de la intención de voto a nivel nacional y solo el 23% al Partido Conservador, por lo que las elecciones podrían poner fin a más de una década de gobierno conservador. El presidente Emmanuel Macron aterrizó en Nueva Caledonia para aliviar las tensiones en el archipiélago francés del Pacífico. Allí violentas protestas sacuden el territorio tras un proyecto de reforma de la Constitución impugnado por los independentistas kanaks que pretende ampliar a las personas residentes desde hace 10 años al cuerpo electoral. Las protestas dejan 6 muertos, mientras que los bloqueos de carreteras limitan el acceso a alimentos y medicamentos. Macron señaló que los esfuerzos de seguridad permanecerán hasta que sean necesarios, pero dijo que un estado de emergencia no debería prorrogarse. A mi llegada a Nueva Caledonia y antes de dirigirme a Nouméa, simplemente quería decirles lo decidido que estoy, junto con los ministros y todo el gobierno, a apoyar al pueblo y a garantizar la paz, la calma y la seguridad. Regresen lo antes posible. Esa es la máxima prioridad. Ahora vamos a Estados Unidos. Las familias de las víctimas del tiroteo de la escuela de Uvalde llegaron a un acuerdo con las autoridades de la ciudad ubicada en Texas. La municipalidad pagará $2 millones de indemnización a las familias de las víctimas. En mayo de 2022, 19 niños y 2 profesores murieron en el tiroteo en esta escuela primaria de la ciudad, el peor de este tipo en una década. William Gassou nos amplía. Una compensación financiera 2 años después de la masacre. Las familias de las víctimas del tiroteo de la escuela de Uvalde llegaron a un acuerdo con la ciudad de Texas. La municipalidad les pagará $2 millones de indemnización. En cambio, las familias no llevarán a la ciudad ante la justicia. Estas familias podrían haber demandado a la ciudad y ciertamente hay motivos para hacerlo, pero en lugar de demandar a la ciudad y poner en peligro las finanzas de cualquiera, las familias aceptaron el seguro, lo que no afecta a nadie. En mayo de 2022, 19 alumnos y 2 profesores fueron asesinados por un adolescente armado que se atrincheró en la escuela primaria. La investigación apuntó a fallos críticos por parte de la policía, que se demoró más de 1 hora antes de irrumpir en la sala donde el tirador se escondía. Pese al acuerdo financiero con la ciudad, el sentimiento de abandono sigue vivo. Ninguna cantidad de dinero vale la vida por nuestros hijos. La justicia y la rendición de cuentas han sido siempre mi principal preocupación. Nos han fallado tantas veces, ha llegado el momento de hacer lo correcto. Sin embargo, el pedido de justicia de las familias de las víctimas no termina con este acuerdo. Este miércoles anunciaron una demanda contra un centenar de agentes de policía y contra el distrito escolar. La masacre de Uvalde es el peor tiroteo registrado en una escuela en Estados Unidos en la última década. Y de esta manera llegamos al final de la edición de Directo América, edición nocturna. Los esperamos en la próxima, pero antes los quiero invitar a nuestro siguiente programa. Es Francia en Foco.